Madrastra. Resulta que Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, vea usted esto. De esta forma, él responde a quienes aseguramos o podríamos tal vez pensar que toda la funa que está viviendo actualmente la señora Florinda Mesa, pues se desató justamente por esta serie. Vean cómo responde él. Roberto Gómez Fernández, hijo del gran Roberto Gómez Bolaños, habló sobre los señalamientos que aseguran dejaron con mala imagen a Florinda Mesa en la serie biográfica de su padre, motivo por el cual supuestamente la actriz pensaría en una venganza. No sé dónde sacarlo. Eso, el contenido habla por sí solo, lo que se vio, no sé. Nada más que si me dan chance, de Florinda no voy a decir nada. Las redes sociales han sido inclementes. De manera ingrata y justa, creo que, y ustedes normalmente desvían la atención a ese tipo de cosas, no a lo que movió la serie, que es, yo no recuerdo haber estado en un proyecto que haya emocionado y movido tanto a la gente. Imagínense si le hiciéramos caso a las redes sociales. Incluso tras este proyecto, intentaron quitar la estatua de Florinda en Zacatecas, instalada en el 2019. Eso que leí en algún momento es absurdo y ridículo y no tiene sentido, por supuesto. Porque además, si ven, de hecho nunca he comentado nada ni he dado entrevistas más que una, pero si ven, la historia que se cuenta es poco. Se cuenta la historia de mi padre, pues, y en relación a lo que sucede con Florinda y mi padre, pues hay circunstancias en donde se equivocan. Incluso lo que hicimos fue hacer ver cómo mi padre cometió errores. Y de hecho en la serie se ven más errores de su parte, ¿no? Porque lo que queríamos hacer es contar la historia de este ser humano, ¿no? Es una persona con virtudes y defectos, y es lo que sucedió. Ya lo que sucede en redes sociales, que es diabólico. En su momento dijeron que si Florinda hubiera tenido una hija con Chespirito, hubiera sido Ángela Aguilar. Pero es que no le hagan caso a esas, son cosas ridículas y absurdas, y que no sean inclementes, que es absolutamente injusto, ingrato. Es el riesgo de las redes sociales, pueden ser maravillosas, es un instrumento fantástico, pero también se puede convertir en diabólico. Y si hay alguien que le gusta el linchamiento público, utiliza las redes sociales y puede desviar cualquier tipo de información en eso, ¿no? Y creo que ha sido demasiado. Time, querido Roberto Gómez Fernández. Ok. Esto, sales, dice una entrevista, yo no recuerdo a quién, pero bueno, porque te agarraron al aeropuerto ya que terminó la serie. Pero todo lo que sacaron de Florinda, si no te gustó, hubiera salido de manera inmediata, hubieras mandado un comunicado diciendo que era mentira. Y lo dejaste, que se la acabaran y que vamos a tirar la estatua de Florinda Mesa y de Mario González. No, pues hay una muy buena relación. Nunca fue, o sea, es que la serie, aunada con lo que aparecía en las redes sociales, fue una combinación explosiva que golpeó durísimo a la señora Florinda Mesa. O sea, si estaba tan preocupado por eso y demás, y tan a disgusto con lo que aparecía en las redes sociales y las interpretaciones que le dábamos, ¿por qué el señor Roberto Gómez Fernández? A ver, momentito. La señora Florinda Mesa es una persona íntegra y el culpable fue Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que se enamoró de ella y bueno, hubiera dicho algo pero se quedó callado y dejó que, como dicen ahora los jóvenes, que la funaran hasta que se cansaron. Y si hubiera dicho eso, Gus, que me parece muy al lugar, lo pienso igualito, todos aquí, o por lo menos yo hubiera dicho, hey, momento, porque lo que estás diciendo no es congruente con lo que se autorizó en la serie. La realidad es que yo lo veo no solamente como una serie o un homenaje al señor Chespirito, a la madre de estos lamentablemente llamados así defectos, los hijos de Chespirito, sino como una revancha. Ahora, Roberto Gómez Fernández dice, mi papá también cometió errores y así están puestos en la serie, pero
no es equitativo, o sea, no va toda la trama totalmente señalando a Florinda, y hasta el final entendemos esta parte donde también Roberto Gómez pues ya dice... En el capítulo 8. En el 8 final, ¿no? Soy otra persona, ya cambié, me enamoré ahora como un adolescente, me duele mucho dejar a su esposa Graciela en ese momento, inclusive con Graciela la vemos en esta plática decirle, deténme, o sea, ayúdame a no irme, pero también entendíamos la posición de la esposa que no entendió, que tampoco quería vivir esa vida de fama y de viajes y tenía que atender además a los 6 hijos. hijos. Exactamente, y una casa y un patrimonio y lo que fuera. Entonces, pero todo es en esta villanía solamente de una persona, cuando fue de dos. Y él es una persona por demás profesional de la televisión, Roberto Gómez Fernández, sabe cómo se hace la construcción de un villano, y justamente en el libreto lo que se va haciendo con el personaje de Florinda es la construcción de un villano. Desde Total y el conocimiento, absolutamente. desde el planteamiento de la mujer guapa, y después la mujer guapa que es la Gatúbela, y que va poco a poco engatusando a uno, a otro, al siguiente, al que va, al que sigue, al que pone, al que le cambia el carácter, al que no sé qué, al que el otro, hasta que llega a la presa final. Y entonces cuando llega ese momento, ya parece entonces odias al personaje por todo lo que está girando en torno, y hasta el final justifican un poquito bajo el sentimiento del por qué se pueden dar las cosas, pero ya parece entonces ya el sentimiento que traes en contra de todo el feedback, o sea, de todo lo que traes detrás, pues ya estás odiando el personaje. Entonces está hecho con ese propósito. Si realmente fuera a marcar los errores del papá también, mostrándolo como humano, desde el inicio lo pones como humano con todos los errores desde el inicio, no hasta el final. Claro, es su percepción, Total. es su visión, es su proyecto muy exitoso, pero no podemos dejar pasar que ellos pueden no, quiero creer, no controlar todo lo que se manejó en redes, esa investigación, cómo escarbaron en entrevistas tan viejas que sumaron a esta funa, a este repudio a la señora Florinda. Pero la bioserie sí, eso sí estaba en su control. Ahora, se vale, ¿eh? Se vale. Si a mí me hubieran dicho defecto, yo hubiera dicho, híjole, qué mala onda que me dijeras así, pero también hubiera dicho, y mi papá no se levantó, mi papá se quedó ahí y siguió con la entrevista. Y también habrá que ver toda la entrevista completa, porque cuando la señora les llama defectos, no los llama de una manera despectiva. Creo que cuando habla... cuando ella habla... Se sacó de contexto la plática de Florinda, creo yo que hace falta verla toda para tomar una determinación tan contundente de decir así, desde mi punto de vista, porque cuando ella lo justifica más adelante y lo explica, dice, yo me refiero a ellos como defectos porque yo no podía enamorarme en aquel entonces o entregarme a ese hombre que ya era el hombre de mi vida, porque para mí el que tuviera hijos era un defecto. Ay, no, para mí esa es la parte. Para mí ahí sí no esa tiene es la parte, nada o sea, de siento sacar de yo que, contexto. claro, siento yo que es una parte ser imprudente y otra cosa es ser mala persona. Yo considero a Es que en Florinda otra- muy imprudente, pero no la considero tu criterio. mala En otra persona. entrevista les llamó también, creo que maletas o así, o sea, entonces, ay, las 7 Valijas. valijas y el otro, los defectos. Tienes que venir Pues con no. 7 valijas. Sí, pero no. No, el hecho de que dijeran los defectos, pero es que si hubieran sido míos serían maravillosos, pero no, son defectos. Ella realza eso en esa misma entrevista y a mí me puede muchísimo que el señor dice, no, ¿cómo crees? Pero continúa con la entrevista, hay una corresponsabilidad, hay una coparticipación y evidentemente hay un tema que yo llamaría reproche que se lleva a esta serie. Y cada quien. Ahora, Claro. yo creo que esa entrevista es con vías a esperando que la señora Florinda Mesa no levante una demanda en contra de la serie por daño moral. Digo, tan es así y las cosas están tan mal que, aunque quieran decir que están muy bien, que Florinda no autorizó que se llamaba Florinda, se llamaba Marilena, Margarita. así como Carlos Villagrán también, al otro que dejan del asco, en la serie no permitió y se llamaba de otra manera, aunque fuera Kiko. Y después hay una situación que Pous, que fue abogado de Florinda, ya lo advertía. Ella
por ser la viuda, es dueña del 50% de la masa hereditaria de Roberto Gómez Bolaños. Y además, en testamento está que ella es la curadora de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Entiendo, y lo que me explicaron, que tienen que darle el visto bueno, el visto bueno, ella, a cualquier cosa que se haga de Roberto Gómez Bolaños. Cosa que, por supuesto, no se hizo en la serie. Es que a veces vale más pagar, no pedir, pagar perdón que pedir permiso. A veces, lo hemos visto con otras series. Lo hemos visto en otras series o que son procesos bastante largos y tampoco luego exitosos. Entonces, también saben o tienen el presupuesto contemplado, como los que van a los conciertos y dicen yo pago la multa y lo canto. ¿No? Pero bueno, Puede pues ser Florinda también. tendrá... Es un riesgo que toman. Exactamente, calculado. Anda, Todo qué está bonito. fríamente calculado. Qué bonito hablan mis compañeros. Chulo. Miren ustedes, estamos